Queridos compitas, compañeras, hice una presentación, voy a hablar aquí de los conceptos claves porque me imagino que va a ser más fácil si alguno de ustedes también quisiera como compartir un poco para que la escuchen y después ustedes acrecenten o complementen con sus propias palabras, ¿sí? Entonces, el primer ejercicio se trata de entregarles a cada uno 4 post-it de colores diferentes y que vayan notando rápido qué piensan en relación a cada una de esas preguntas, que es participar, anotar en un papel del mismo color todos. Segunda post-it, ¿para qué sirve? Tercero, ¿cuáles son los obstáculos de la participación de los niños y de las niñas? Aquí voy a ajustar la presentación, hay un error. ¿Qué obstáculo existe para la participación de niños y niñas en la convivencia escolar y qué podemos hacer para promoverla? Después de eso ya podemos entonces hacer el ejercicio, les pedimos que peguen los papeles en cuatro esquinas y luego conformamos 4 grupos. Cada grupo trabaja en la elaboración de una breve presentación, ¿cierto? Con las ideas que salen en esos papeles. La idea es que sea una presentación creativa, que no hagan una presentación clásica, ¿cierto? De una sistematización hablada, sino que puede ser un role-playing, puede ser una pequeña dramatización, no sé, una adivinanza, una estatua humana para que adivinen los conceptos y después eso lo presentan en plenaria, ¿sí? Y eso da paso después a que podamos construir digamos, un lenguaje común. Eh, si tenemos tiempo podemos ocupar este video y podemos preguntar luego de ver el video cortito digamos, qué vimos y en qué te hace pensar en relación a la participación de los niños en la convivencia escolar. Si vemos que no tenemos tiempo, podemos pasar directamente al concepto de participación. Y aquí es importante entender que la participación puede ser vista desde muchas líneas o de perspectivas, pero que la participación vista como un derecho humano y es lo que está acordado dentro de las políticas públicas nacionales y en el marco de la Convención Internacional de Derechos de los Niños que ha sido, digamos, ratificada por el país y que se refleja también en las declaraciones de políticas públicas. La participación consiste en tener que los niños y las niñas tienen la oportunidad, y aquí vienen los elementos clave, expresar la opinión, influir en las decisiones y lograr un cambio. Entonces es súper importante entender que la participación se enfoca a crear mejoras, ¿sí? A generar transformaciones que tienen que ver con el bien común. Y para esto es importante que los niños puedan expresar libremente sus opiniones, y opinar no es solamente hablar, ¿cierto? Los niños más pequeños van a comunicar en otros canales y sobre todo que esa opinión influya en las decisiones que tienen que ver con las cosas en común. Entonces, para que esto sea posible, la participación debe ser informada, voluntaria y que incluya a los niños que están especialmente más marginados. Entonces, aquí es re importante esto porque obviamente la convivencia en la escuela les afecta y les concierne todo, especial a aquellos que se sienten más incómodos, más excluidos, menos escuchados, porque ellos son básicamente los que sufren los problemas de convivencia escolar. ¿Sí? Entonces, esta es una definición importante y que podemos entonces reforzar. La participación tiene que ver con un cambio, tiene que ver con una transformación, y para esto es importante que los niños sepan a qué están siendo invitados y cuáles son esas oportunidades de que puedan expresar sus opiniones libremente, lo que realmente piensan ellos, cuáles son y por qué, y obviamente que esas opiniones influyan en las decisiones. ¿Qué decisiones? Bueno, en qué temas tomamos en nuestro plan de convivencia, cómo los vamos a abordar, de qué manera se van a abordar, qué rol tienen ellos en la implementación. ¿Sí? Esto se basa entonces en lo que dice la convención. Aquí podemos pasar un poco más rápido, pero podemos poner el énfasis en que la participación como derecho humano no solo se garantiza como el que el niño pueda, que las opiniones de los niños sean tomadas en cuenta, sino que también para que esto sea posible es importante que ellos puedan expresarse libremente, que exista la libertad
Esto es importante, la libertad de expresar lo que piensan, de entender por qué piensan esto, ¿cierto? De dónde surgen sus reflexiones, de dónde surgen sus perspectivas y que puedan ponerlas en común, de que ellos puedan expresar sus opiniones en tanto colectivos, en tanto grupos. O sea, esto es interesante en cuanto a cursos, ¿cierto? En cuanto a gobiernos estudiantiles, ¿cierto? A centros de estudiantes, en cuanto a colectivos que ellos han ido, en cuanto a, ¿cierto? Organizaciones que cohabitan y habitan en el espacio educativo y que puedan tener información adecuada en cuánto va a ser el proceso, cuáles son las decisiones, cuándo van a ser esas decisiones, cuáles son los espacios en los que puedan aportar a la convivencia de tal manera, cuáles son las medidas que se han estado tomando, qué cosas han funcionado, qué cosas no, cuáles son los desafíos que existen de tal manera que eso permita el pensar juntos. Entonces lo que sí es importante es que reforzar esta idea, que cada vez que hay participación protagónica, esta es un espacio colaborativo que implica pensar juntos e identificar intereses comunes, necesidades comunes de la comunidad educativa. Y por lo tanto es importante poder mirar a la comunidad educativa desde sus particularidades. Los más pequeños tendrán los mismos desafíos de convivencia que los de los otros ciclos. Es importante ver esto por ciclo, por género, por condiciones particulares que viven los niños, las niñas, y que estas opiniones influyan en las decisiones. ¿Y cuáles son las decisiones? Bueno, cómo vamos a trabajar nuestro plan de convivencia en este año y qué vamos a hacer cada uno para que esto funcione. Ujú. Entonces, con esa base común podemos pasar ya a la segunda parte para poder reflexionar junto con los participantes en qué podrían participar los niños en la elaboración, implementación y monitoreo del plan de convivencia escolar. Y para ello podemos abrir la pregunta y luego hacer este juego, pedirles que separen si están de acuerdo, si están en desacuerdo, eh, se queden sentados y que si piensan que no lo saben, puedan como agacharse y de esa manera ver un poco la reacción. Y leer estas preguntas. Si los niños jóvenes colaboraran con la elaboración de las normas de convivencia, no habría ninguna indicación sobre acuerdos de disciplina o de buen trato. ¿Sí? ¿Qué piensan ellos? ¿Existe esa brecha? ¿Existe ese mito? Podemos preguntar y ver qué pasa, ¿sí? Este tipo de preguntas genera como diálogo, entonces tenemos que evaluar en qué tiempo tenemos y cómo vamos con el tiempo que disponemos. La opinión de los niños no es relevante para los protocolos de convivencia y protección. A convivir de manera respetuosa se aprende. Los niños de hoy no respetan a nadie, ¿cierto? Y después tenemos una posibilidad de entrar a que esto que estamos hablando tiene un marco no solo en la política, en el plan estratégico marista, en los instrumentos, sino que también en el marco de la política nacional y reflexionar entonces ahora con nuestros argumentos por qué y para qué es importante la participación protagónica en la convivencia escolar. Aquí me parece que es útil que podamos resaltar algunos beneficios, existen otros, pero estos son los que vienen de cajón, ¿cierto? Cuando los niños y las niñas participan en la convivencia escolar, es posible detectar con mayor precisión cuáles son los problemas que están afectando a los niños y por lo tanto podemos concentrar, nos podemos priorizar, ¿cierto? Aquellas problemáticas que son sentidas o que son relevantes. Y también podemos identificar qué ayuda, qué piensan los niños que son de más ayuda, qué recursos han sido podemos echar mano, también considerando la experiencia, lo que han visto, la visión que tienen los niños y las niñas. Eh, y por lo tanto también cuando generamos un análisis juntos, también tenemos la posibilidad no solo de identificar el problema, sino que también identificar formas de solución que hasta ahora no han sido exploradas porque las hemos visto siempre desde una perspectiva particular. Entonces también podemos involucrar no solo en el problema, sino que esto es lo fundamental, involucrar en las formas de solución. ¿Qué podemos hacer frente a estas problemáticas? ¿Qué podemos hacer con los recursos que tenemos para enfrentar estos problemas de convivencia?
Luego, este trabajo, y esto es súper importante, ayuda a una detección temprana de conflictos, ayuda a la revelación temprana de vulneraciones, lo que hace mucho más gestionable, ¿cierto?, la convivencia y sobre todo pasar desde una óptica de un trabajo de convivencia que es formativo, que es restaurativo, hacia enfoques que tienen que ver con reparadores que son mucho más complejos y que tienden a saturar a los equipos. Entonces, esto ayuda a poner foco en los conflictos que son más relevantes, en los que están aconteciendo y transmitir y trabajar en el desarrollo de capacidades para la protección, por ejemplo, el de no guardar secretos que nos hacen sentir mal, de identificar con quiénes podemos hablarnos, de valorar los mecanismos que son confiables o contribuir que esos mecanismos sean confiables en el caso de encontrarnos con vulneraciones. Aquí quizás sea súper importante en algún momento trabajar esta diferencia entre conflicto y vulneración. Los conflictos de convivencia son parte de la vida, son visiones que forman parte de las relaciones humanas, ¿cierto? Porque tenemos distintas perspectivas. La vulneración implica una desigualdad de poder que genera daño de manera sistemática o daño potencial a la salud, el bienestar o el desarrollo de los niños y por lo tanto estamos frente, podríamos decir, a experiencias de daño que se dan por desigualdad que se sostienen en el tiempo. Por lo tanto, si lo pensamos bien, una buena gestión de los conflictos, ¿cierto? Y de una participación activa, lo que va a contribuir es ir reduciendo las vulneraciones o detectándolas de manera más temprana. ¿Cierto? Por eso decimos que también un beneficio es que favorece una mejor gestión frente a las vulneraciones de derechos. ¿Por qué? Porque las podemos identificar antes que exploten, ¿cierto? Y por lo tanto podemos escuchar a los niños de una manera, en un momento más adecuado y llevarlas y trabajarlas de una manera, digamos, no sobre daños que han sido agravados por la mala gestión. Ujú. Y también podemos generar una experiencia concreta de convivencia en donde todos pueden percibir que tienen un rol en la protección, en la convivencia y en la responsabilidad frente a los otros. Por lo tanto, empieza a tener un carácter de mucha mayor eh, compromiso, ¿cierto? Y un rol y un impacto en lo formativo, ¿cierto? No me callo frente a situaciones que son injustas, que generan problemas, que generan dolor, que aprendo a que existen mecanismos en el cual podemos resolver nuestros conflictos, que son cosas que siempre existen, ¿cierto? En la interacción humana y que por lo tanto también tengo un rol en que las cosas mejoren. Esto nos lleva y conecta entonces la convivencia también con la ciudadanía y con la defensa de los derechos. ¿Sí? Entonces esto es súper importante. Y por eso decimos que hay un vínculo súper directo entre participación y convivencia, porque a medida que los niños participan y entienden un poco de manera más enriquecida su realidad, ¿cierto? Qué problemas de convivencia en el ciclo menor, en el mayor, en el mediano, ¿cierto? Perdón que no me sé los nombres. Eh, Puedo entender que hay problemas que afectan más a las niñas que a los niños. Puedo entender, ¿cierto? Que aunque yo no vivo esto, hay otros que pueden estar viviendo y esto no está bien, ¿cierto? Por lo tanto, van desarrollando un pensamiento crítico, ¿sí? En la medida que los niños desarrollan un pensamiento crítico o descubren que no son los únicos que sufren determinados problemas o que esos problemas afectan a los demás y puedo hacer algo por ello, entonces los niños van fortaleciendo su autoestima de una manera adecuada, ¿cierto? Ni subestimada ni supervalorada. En la medida que los niños participan también pueden ir identificando con mayor claridad cuáles son los riesgos, hacernos ver a los adultos cosas que no habíamos considerado y a partir de esas experiencias de participar para reducir o mejorar la convivencia o reducir las problemáticas de violencia o de malos tratos, los niños también generan
o mejoran sus conocimientos, habilidades, lo que tiene un impacto, un aumento, ¿cierto?, en la protección, en las capacidades de protección, en las habilidades para la protección infantil a nivel personal y a nivel grupal. Entonces, cuando uno lo mira por todos lados, la participación genera convivencias y podríamos decir que participación y protección son caras de la misma moneda, ¿sí? Entonces, con este mensaje eh, podríamos trabajar en el cómo avanzar. Y aquí es súper importante en el cómo quizás recordar dos cositas. Primero, que la participación no es una actividad, es un proceso, por lo tanto nunca son una actividad aislada, nunca es una asamblea, nunca es solo una consulta, sino que tiene que ver con un proceso, ¿sí? Y estos procesos son los que nos permiten generar las mejoras. Y estos procesos son participativos, o sea, permiten que los niños se sumen voluntariamente en cuanto existen posibilidades para la libertad de expresión, para generar propuestas y para involucrarse en esas propuestas. Por lo tanto, los espacios lúdicos, los espacios que transforman las relaciones asimétricas, ¿cierto?, de poder, en los cuales tenemos la experiencia y que estamos colaborando juntos, tienen un impacto en que estos procesos vayan desarrollándose. Entonces, ¿dónde está la clave metodológica de todos los procesos participativos? Primero, que tiene que ver con un analizar con los niños, en pensar con los niños, en poner en práctica con los niños y en aprender y evaluar con los niños y las niñas. Entonces, este proceso en donde pensamos juntos, actuamos juntos y aprendemos juntos, ¿cierto?, es lo que marca el camino. Si este proceso se quiebra, si solamente los adultos analizamos por los niños, ¿cierto?, o solamente con los niños consultamos, pero nosotros decidimos qué hacer, cómo ponerlo en práctica y lo evaluamos nosotros mismos, ese proceso no tiene un carácter participativo. Entonces esto es súper importante de resaltar como proceso participativo. Se trata de pensar analizar en conjunto con los niños cuáles son los problemas, cuáles son los recursos que contamos para mejorar la convivencia, ¿cierto?, en las distintas realidades que vive el colegio, en los ciclos menores, en los ciclos mayores, entre los niños, entre las niñas, en el espacio educativo, en el espacio de fuera digamos, de la sala de clase, ¿cierto?, en los espacios que tienen que ver con la acción con la comunidad. Podríamos explorar, ¿cierto?, dónde están todos esos posibles nudos o desafíos para la convivencia y cómo podemos, y entonces con los niños identificar posibilidades de mejora. Esto es súper importante. A veces involucramos a los niños solo en el problema, pero no en la búsqueda de soluciones. Y esto es clave porque también ayuda a entender dónde están, que no se trata de un pliego de peticiones, se trata de pensar juntos cuáles son posibilidades concretas considerando nuestros recursos, nuestras competencias, lo que contamos o no. Y con los niños poner en práctica, esto significa de acuerdo, por supuesto, a sus intereses, sus posibilidades, también involucrarlos en la acción, ¿cierto? No solamente como receptores de lo que hacemos los adultos, sino que también como movilizadores de lo que ellos quieren transmitir también a otros, ¿sí? Entonces, y esto, por supuesto, nos lleva también a la necesidad de tener un espacio con los niños para evaluar qué no funcionó, qué no, qué aprendimos, qué mejoraríamos en una próxima oportunidad, de tal manera de ir generando fuerza. Entonces la idea es siempre pensar con los niños qué desafíos y recursos tenemos para lograr una buena convivencia con los niños, elaborar el plan de convivencia en base a aquellas acciones que se han priorizado en conjunto, con los niños implementar ese plan distinguiendo con claridad qué van a hacer los niños y qué van a hacer otros actores adultos y con los niños monitorear ese plan. Pensaba que quizás sería mucho más simple eh, y más fuerte en el sentido de poder transmitir ciertos mensajes claves, ocupar el modelo de Lundi, ¿cierto?, el modelo de participación. En este modelo de participación que se ocupa mucho en políticas públicas y que en Chile se hace mucha referencia, básicamente se plantea que para que los niños puedan ser eh, escuchados y sus opiniones tomadas en cuenta, hay que pensar con mucha mirada estratégica en qué espacios y con qué niños, ¿cierto?,
es importante escuchar su voz, sus opiniones, quiénes son los que lo tienen que escuchar para que esas opiniones impacten en las decisiones, audiencia e influencia, ¿sí? Entonces esto implica preguntarse primero por los espacios para crear oportunidades seguras e inclusivas que permitan a los niños identificar sus recursos para la convivencia, las problemáticas y recursos para la convivencia, ¿sí? Entonces es el consejo de curso, es la asamblea, son las instancias de trabajo del gobierno escolar, son las instancias del encuentro pastoral. ¿Cuáles son estos espacios en donde existen oportunidades para que junto con los niños puedan identificarse los problemas y los recursos para la convivencia escolar? Lo segundo tiene que ver con la voz, o sea, esto tiene que ver con la forma en que trabajamos las metodologías para permitir que los niños expresen realmente lo que piensen, que sientan que cuentan con las condiciones de libertad para compartir su opinión sin ser cuestionados, castigados, sancionados, ¿cierto? Pues, por sus ideas y por lo que piensan, ¿cierto? Lo tercero tiene que ver con las audiencias, ¿cierto? Garantizar que escuchen activamente quien tiene la responsabilidad de los temas de convivencia en el colegio. Aquí estamos llevando el modelo del UNDI al tema de la convivencia, ¿cierto? Por eso están orientados estos elementos para allá. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que escuchar aparte de los encargados de convivencia, del director, es el CODI, en qué instancia, en qué momento, ¿cierto? De qué forma ellos van a escuchar las opiniones, las propuestas, las ideas. Y la influencia se refiere el asegurar que estas opiniones influyan en la decisión, en este caso, para la implementación del plan. Vale decir que estas ideas se reflejen en el plan de convivencia y que se puedan poner en práctica, ¿sí? Y entonces a partir de estos elementos surge este trabajo grupal por colegio, en donde ahí los encargados de solidaridad, de protección y de convivencia que estén presentes por colegio pueden hacerse esas preguntas, en qué espacios, instancias y con qué niños, ¿cierto? Deberíamos analizar los desafíos y los recursos para la convivencia, ¿sí? Nuestro colegio funcionaría si lo hacemos en el espacio de orientación o de consejo de curso, eh, o funcionaría mejor desde el gobierno escolar, qué pensarían los propios chicos, qué espacios tenemos para la participación de los niños en esta instancia. Luego, ¿qué podríamos hacer o cómo podríamos hacerlo para asegurar que pudieran expresar libremente sus opiniones, ¿cierto? Entonces tenemos espacio, opiniones sobre sus preocupaciones e ideas concretas para mejorar la convivencia escolar. Luego, audiencia, quienes deberían escuchar activamente estas ideas. Si es el CODI, es el equipo de convivencia y protección, son ambos, es la dirección, es el gobierno, el gobierno escolar, el gobierno estudiantil, debería ser la asamblea escolar. ¿Cuáles son las audiencias? eh, el centro de padres, cuáles son estas audiencias que deberían estar informadas sobre estas propuestas y cómo podríamos trabajar junto a los niños para elaborar el plan de convivencia. Y esto se refiere ya entonces a la influencia, cuáles son esos instrumentos, esos mecanismos, esas formas de trabajo. Sí, la idea entonces es que ellos se tomen un tiempo para pensar esto, cómo funcionaría, cómo lo ven en su escuela, su colegio, elaboren un afichito con esto y después, dependiendo de los tiempos, invitemos a quien quiera, uno o dos, a compartir, ¿sí? A compartir su idea. Bueno, eso es como los mensajes claves que yo compartiría y por supuesto ustedes pueden enriquecerlo mucho más.